Buenas. El pasado 27 de febrero, desafortunadamente, falleció el 10º campeón mundial Boris Spassky a la edad de 88 años. Spassky ganó el título de campeón mundial en el match contra el 9º campeón mundial Tigran Petrosyan en el año 1969, celebrado en Moscú. La popularidad de Spassky trascendió el mundo del ajedrez a raíz del torneo icónico por el título mundial de ajedrez disputado 3 años después contra la estrella mediática Robert James Fischer. Spassky perdió dicho match y con ello la corona. A pesar de esto, el 10º campeón mundial tuvo una larga carrera ajedrecística y se enfrentó a las posteriores generaciones como la de Karpov y la de Kasparov. Spassky es considerado como el primer campeón mundial con un estilo de juego universal, capaz de afrontar cualquier tipo de posición. Además, el 10º campeón mundial poseía una reputación de gentleman, es decir, de un hombre de excelentes modales, tanto dentro como fuera del tablero. En este canal hemos analizado partidas de varios campeones mundiales, como Kasparov, Carlsen, Fischer, Petrosyan, Steinitz y, como no, de Karpov. Ahora bien, hasta el momento no había analizado ninguna partida de Spassky. El usuario Adrian Nudelman 4519 me sugirió que trajese una partida de Spassky para rendirle homenaje, una propuesta que cumplo con mucho gusto. En este vídeo os comparto mi partida favorita del 10º campeón mundial. Spassky tiene muchas partidas espectaculares, especialmente usando el gambito de rey, pero en este vídeo disfrutaremos viendo su don innato por el ataque y el uso de la iniciativa. El encuentro ocurrió contra Ben Larsen, el gran maestro danés que llegó a ser el 4º jugador más fuerte del mundo solo un año después de esta partida. El encuentro entre Larsen y Spassky tuvo lugar en el famoso torneo apodado la Unión Soviética contra el resto del mundo, en el año 1970. Esencialmente este torneo era como una olimpiada de ajedrez, con la diferencia notable de que solo había 2 equipos. Larsen llevaba las piezas blancas y empezó la partida con la jugada sorprendente peón b3. Las blancas eligen un movimiento poco ortodoxo, ya que ni coloca un peón en el centro del tablero, ni controla ninguna casilla central. Esta apertura era una especialidad del jugador danés, y de hecho hoy en día se la conoce como el ataque Nimzowitsch-Larsen. Las blancas van a colocar el alfil de casillas negras en la gran diagonal para controlar el centro desde los flancos, un concepto abanderado por la escuela hipermoderna de ajedrez, liderada por el propio Aaron Nimzowitsch. Spassky contestó de forma clásica, ocupando el centro, con el movimiento peón e5, alfil b2 atacando el peón y caballo c6 defendiéndolo. Las blancas siguen con su política de juego basada en desarrollar su flanco de dama, con la jugada peón c4, y las negras responden con el movimiento natural de desarrollo caballo f6. A continuación, el movimiento recomendado por la teoría es peón e3, controlando la casilla d4 y habilitando la casilla e2 para las piezas blancas. Sin embargo, Larsen eligió la jugada caballo f3, que es una invitación para que las negras jueguen peón e4, ganando un tiempo al caballo, así como más espacio en el centro. Después de esta partida, la jugada caballo f3 quedó relegada a un segundo plano. De hecho, solo 6 meses después de este encuentro, Fischer utilizó el movimiento peón e3 en su histórica partida contra Andersen. Si les gusta esa partida y quieren que haga un vídeo sobre ella, déjenme su sugerencia en los comentarios. En el encuentro, Larsen jugó caballo f3 y Spassky siguió con un juego clásico y contestó con peón e4, atacando el corcel, caballo d4 y alfil c5, hostigando de nuevo la pieza menor. A pesar de que solo nos encontramos en la 5ª jugada de la partida, podríamos decir que Larsen afronta el primer momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que el único movimiento que mantenía la evaluación igualada era caballo f5. En la partida, Larsen eligió la jugada caballo por c6, que cede la iniciativa a las negras. Antes de continuar con el movimiento de la partida, me gustaría analizar en detalle la variante con caballo f5. Tras la hipotética jugada caballo f5, la respuesta crítica sería peón d5, atacando al centro y al mismo tiempo al corcel en f5.
La alternativa en roque corto también sería posible, pero entonces tras peón e3, las blancas podrían estabilizar su posición. Así pues, tras la jugada crítica peón d5, las blancas deberían jugar caballo por g7 jaque, rey f8 y peón c por d5, atacando el corcel. La variante podría seguir con la secuencia de movimientos alfil d4, amenazando alfil por b2 ganando la torre en a1, por lo tanto caballo c3 y caballo b4, quitando el corcel del ataque del peón. Ahora las blancas deberían encontrar la jugada difícil caballo h5. Con la idea táctica de tras caballo por h5, las blancas gozarían del recurso peón e3, creando un ataque doble al alfil en d4 y al caballo en h5. A pesar de que objetivamente la evaluación seguiría estando igualada, el enredo táctico sería mayúsculo. Por ende, es comprensible que el gran maestro danés no entrase en esta variante. Bien, volvamos a la partida tras el movimiento alfil c5. Acabamos de analizar que la única jugada que mantenía la evaluación igualada era caballo f5. Sin embargo, Larsen optó por el movimiento caballo por c6, cediendo la iniciativa a las negras tras peón d por c6. Aunque las blancas han conseguido despejar la diagonal negra para su alfil, las negras gozan de mayor espacio en el centro y de un desarrollo de piezas más armonioso. Todas las piezas de Spassky tienen buenas perspectivas de actividad y por ende las torres de las negras podrán desplegarse rápidamente. Veamos cómo finalizó la fase de apertura. Después de peón d por c6 siguió peón e3, controlando la casilla d4, alfil f5 protegiendo el peón en e4 y dama c2, dejando la puerta abierta a enrocarse en largo. Spassky continuó con dama e7 sobreprotegiendo el peón clave de las negras, alfil e2 y enroque largo, evacuando el monarca del centro y activando, de facto, la torre de las negras. Mientras que Spassky acaba de entrar en el medio juego, Larsen sigue sin tener un rey enrocado ni su primera fila despejada. Aunque solo estamos en la novena jugada del encuentro, nos encontramos ante el segundo y último momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que las negras tienen una ventaja muy notable, aunque no ganadora. En el encuentro, Larsen optó por la jugada peón f4, que fue el error decisivo de la partida. Antes de ver cómo Spassky castigó el movimiento de su rival, veamos por qué la variante con peón a3, sugerida por el frío Stockfish, daba esperanza a las blancas. Tras el hipotético movimiento peón a3, las blancas quieren expandirse en el flanco de dama con la jugada peón b4, aprovechando que el alfil de casillas negras no goza de muchas casillas de retirada. Las negras podrían responder con la buena jugada rey b8, un movimiento de profilaxis ante la respuesta peón f4, ya que tras la captura al paso, la jugada dama por f5 no sería jaque. La variante podría seguir con peón b4 forzando alfil d6, ya que la alternativa alfil b6 perdería una pieza tras la jugada peón c5. Con estas últimas jugadas, las blancas habrían logrado primero colocar el alfil en una casilla menos peligrosa, ya que no apunta directamente hacia el monarca de Larsen, y segundo, cerrar la columna D para la torre en d8. Estos factores pueden parecer irrelevantes, pero como veremos en esta variante, y sobre todo en la partida, tuvieron un papel crucial en la ofensiva de Spassky. Bien, tras alfil d6 las blancas podrían jugar el movimiento de la partida, peón f4, aumentando el control de las casillas negras centrales, caballo g4 preparando dama h4 jaque, y ahora las blancas deberían encontrar el mejor movimiento, caballo c3, dejando la puerta abierta a enrocarse en largo. La alternativa peón c5 sería perdedora, ya que tras alfil por f4, peón e por f4, dama h4 jaque, peón g3 y dama h3, la pieza pesada se infiltraría en g2, y con el monarca de las blancas aún en el centro, las negras tendrían un ataque ganador. Por ejemplo, si alfil f1 atacando la dama, dama h5 y alfil e2. Las negras podrían contestar con peón e3, exponiendo más el rey de las blancas y ganando otro tiempo a la dama. Bien, volvamos al punto crítico de la variante tras caballo g4. Acabamos de demostrar que el movimiento peón c5 perdía ipso facto, por lo tanto las blancas deberían jugar caballo c3,
y tras dama h4 jaque, peón g3, dama h3, alfil f1, dama h5 y alfil e2, las negras no tendrían la ruptura letal peón e3 que vimos en la variante anterior. Si dama g6 preparando el ataque a la bayoneta por la columna h, entonces las blancas tendrían la respuesta sorprendente pero correcta peón b5. Con este movimiento se estaría amenazando capturar en c6, abriendo la columna b para atacar el monarca en b8. Por este motivo las negras deberían jugar peón c por b5, y tras caballo por b5 las negras activarían su caballo y podrían eliminar el alfil peligroso en d6. La posición actual sería de ligera ventaja negra, pero las blancas gozarían de buenas opciones para mantener la iniciativa rival a raya. Fíjense cómo el muro de peones en d2, e3, f4, g3 y h2 protegería al monarca, un concepto muy parecido al que ocurre en la defensa francesa, con los peones en f7, e6 y d5. Una vez hemos analizado con todo lujo de detalle esta variante, volvamos a la partida atrás en roque largo de las negras. Siento haberme alargado tanto en la variante anterior, pero como era el último movimiento crítico de la partida, creo que era necesario demostrar qué alternativas tenían las blancas. Larsen no jugó el movimiento correcto peón a3 y optó por el movimiento directo peón f4, que es el error decisivo del encuentro. El problema reside en que tras caballo g4 abriendo la diagonal para la dama y peón g3 controlando la casilla h4, Spassky contestó con la jugada excelente peón h5, empezando el ataque a la bayoneta por la columna h. Por un lado, todas las piezas de Spassky cumplen funciones activas. El alfil en c5 y el caballo atacan los peones blancos. La dama y el alfil en f5 defienden el peón clave en e4. Y las torres ejercen presión en las columnas d y h. Por otro lado, Larsen aún tiene el caballo en b1 sin desarrollar, las torres desconectadas y el monarca en el centro. En el encuentro, el gran maestro danés optó por el movimiento peón h3, intentando expulsar el fuerte corcel en g4. Ahora bien, creo que vale la pena analizar rápidamente qué pasaría si las blancas jugaran el movimiento natural caballo c3. Tras el hipotético movimiento caballo c3, seguiría el sacrificio torre por d2, dinamitando la base de peones blanca. Con esta variante podemos comprender mejor por qué era necesario desplazar el alfil de la casilla c5 a la casilla d6, así como comentamos en la variante anterior. Por ejemplo, si dama por d2 seguiría alfil por e3, continuando con el acoso y derribo a la protección de peones blanca. Dama c2, alfil f2 jaque, rey f1 y caballo 3 jaque, ganando material con el ataque doble al rey y a la dama. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras peón h5. Acabamos de demostrar por qué las blancas no podían invertir un tiempo en la jugada deseable caballo c3, ya que torre por d2 ganaría de forma forzada. Por este motivo, Larsen intentó peón h3, pero dada la superioridad de las piezas negras, Spassky se permitió el lujo de jugar peón h4, sacrificando el caballo en g4. La idea de esta jugada es asegurar que la columna H se abra, un escenario que favorece a las negras, ya que las torres blancas no están conectadas y por lo tanto Larsen no puede luchar por el control de la columna H, ni por el control de su propia primera fila. El encuentro continuó con peón h por g4 y peón h por g3, abriendo la columna y culminando con éxito el ataque en la columna H. En la partida Larsen optó por torre g1, cediendo la columna abierta a las negras, pero creo que vale la pena comentar rápidamente qué pasaría si las blancas fueran materialistas. Tras el hipotético movimiento torre por h8 seguiría torre por h8 y peón g por f5, ganando una segunda pieza. A pesar de que las blancas gozarían de un alfil y un caballo de más, las negras tendrían jaque mate forzado en 5 jugadas. La secuencia sería torre h1 jaque, alfil f1, peón g2 aprovechando la clavada, peón d3, peón g por f1 igual a dama, jaque, rey d2 y dama e1, jaque mate. Esta variante nos recuerda la importancia inapelable de tener un rey seguro.
especialmente con damas en el tablero. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras peón h por g3. Como las blancas no podían luchar por el control de la columna abierta, Larsen optó por torre g1, quizás con la esperanza de que las negras invirtieran un tiempo en salvaguardar su alfil en f5. No obstante, cuando Spassky poseía la iniciativa en la posición, era una fuerza de la naturaleza. El siguiente movimiento brillante del 10º campeón mundial demuestra dicha afirmación. Torre h1, sacrificando una torre con la intención de irrumpir de forma inmediata en las defensas blancas. Larsen está obligado a aceptar el sacrificio, ya que de lo contrario sería jaque mate forzado en 4 jugadas. Por ejemplo, si rey f1, entonces torre por torre, rey por torre, dama h4 y si rey f1, entonces dama h1 sería jaque mate. Por consiguiente siguió torre por h1, peón g2, obligando a la torre a ceder la columna abierta y en la partida Larsen optó por torre f1. Ahora bien, la alternativa torre g1 también era perdedora. Veamos rápidamente dicha variante. Tras el hipotético movimiento torre g1 continuaría dama h4 jaque, rey d1, dama h1 sacrificando la dama ya que ésta está apoyada por el peón en g2, y si torre por h1, peón g por h1 igual a dama jaque, alfil f1 y dama por f1 sería jaque mate. Creo que esta variante ilustra muy bien la excelente labor que realiza el peón en la casilla e4. Este corta la posición de las blancas en dos partes inconexas. Fíjense cómo las piezas en el flanco de dama son incapaces de asistir a la defensa de su monarca, quien está sufriendo un ataque sin cuartel. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras peón g2. Viendo que el movimiento torre g1 era perdedor, Larsen optó por torre f1, pero tras dama h4 jaque, rey d1 y peón g por f1 igual a dama jaque, las blancas abandonaron, ya que Spassky goza de un jaque mate forzado en 3 jugadas. Por ejemplo, la partida podría haber acabado con la secuencia alfil por f1, alfil por g4 jaque, rey c1, dama e1 jaque, dama d1 y dama por d1 jaque mate. De hecho, este jaque mate sería ciertamente irónico, ya que la dama de las blancas solo sería capaz de asistir a su rey una vez su destino ya estuviera sellado. En conclusión, con este vídeo quiero rendir homenaje al 10º campeón mundial, Boris Spassky. Vencer a un gran maestro y, sobre todo, de la talla de Ben Larsen en menos de 20 jugadas es un hito en sí mismo remarcable. Las negras hicieron una exhibición en cuanto al uso de la iniciativa y el despliegue de un ataque mortal contra el rey rival. Dos habilidades marcas de la casa del gran Spassky. Que descanse en paz esta leyenda de las 64 casillas. Espero que les haya gustado este vídeo, saludos y hasta la próxima.